Bueno, enseguida entramos con ese informe de la Audiencia Nacional, pero vamos a aprovechar que tenemos aquí al presidente Pedro Pacheco para conocer un poco más sobre la actividad de la Audiencia de Cuentas, que es un órgano dependiente del Parlamento, pero independiente por otro lado. Muy buenos días a todos y todas. La Audiencia de Cuentas es un órgano que está previsto en el Estatuto. Es un órgano independiente de asesoramiento del Parlamento de Canarias y vamos, su función es asesorar al Parlamento de Canarias debido a la especialidad del tema, la parte financiera, la parte legal, en el control político que éste ejecuta al Gobierno. Para eso se tiene una serie de consejeros que tienen unos requisitos estrictos de cara a su elección, con sus incompatibilidades y unos criterios de condiciones que tienen que cumplir para poder ser elegidos, que dirigen las fiscalizaciones y que las fiscalizaciones como tales las realiza un cuerpo técnico muy especializado y profesional, que son los que elaboran los informes, sin perjuicio de esa dirección y del último criterio del Pleno de la Audiencia a la hora de tomar una decisión. Sí, señor Pacheco, ¿y a qué instituciones o qué empresas es la que audita la Audiencia de Cuentas? ¿Cuáles son sus objetivos? Todo lo que es en la administración pública, controla, o sea, Gobierno de Canarias, sus sociedades, sus organismos autónomos, sus fundaciones, sus entidades públicas y a su vez en todo el marco administrativo, en cabildos y ayuntamientos, exactamente lo mismo. Son 322 organismos que se someten a fiscalización anualmente. No, un volumen elevado, podríamos decir. Enormemente elevado. Enormemente elevado. ¿Y quiénes componen? Y bastante inabarcable. Sí, ¿no? Y el personal, ¿quiénes componen, para hacernos una idea, la Audiencia de Cuentas? Hay cinco consejeros elegidos por el Parlamento de Canarias, donde se formula a través de una propuesta de partido, se pasa una comisión donde uno expone su currículum y sus condiciones, se presentan una serie de documentación para acreditar que uno no tiene ningún tipo de incompatibilidad y a su vez que tiene los criterios de elegibilidad suficientes para tener, básicamente profesionales. Tiene a la hora de ejecutar del mandato, no puede realizar sino las actividades específicas de la audiencia y esos componen el pleno de la audiencia, que es el último órgano decisor en cualquier tipo de informe. Nos vamos ya con la actualidad, porque este mismo lunes pues conocíamos, ha sido noticia que la Audiencia de Cuentas ha aprobado el conocido informe Figuereo, que es un informe que se había quedado sobre la mesa, si no me equivoco, en julio de 2022 y detectó que el gobierno del Pacto de las Flores en su momento contrató con dos empresas que, a juicio de la audiencia, pues no tenían la capacidad de trabajar con la administración por sus características, ¿no? El informe no es el informe Figuereo, es el informe de la Audiencia de Cuentas como órgano. Durante el periodo de pandemia, debido a las circunstancias sociales y sanitarias, se adoptan una serie de medidas, tanto a nivel nacional como a nivel canario, cada uno en su marco competencial, donde de alguna manera se flexibilizan determinados criterios para la realización de la contratación. Concretamente, lo que permite la ley flexibilizar son los requisitos formales, o sea, lo que es el expediente como tal, pero los principios básicos de la contratación pública no son eximidos y son exigibles. El principio de capacidad, que es sobre el que se refiere la pregunta, lo que hace es, de alguna manera, obligar a que se contrate a una determinada empresa o profesional que tenga capacidad jurídica, ¿vale? En el caso de una empresa, que los estatutos digan que la actividad que puede hacer y que entre dentro del aspecto de la contratación, y a su vez se le pide una determinada solvencia financiera y técnica. En este caso se refiere a la capacidad y es que los estatutos de esa empresa no recogen la actividad que le fue contratada. ¿Para qué sirven estos requisitos? Pues bueno, de alguna manera es tener una garantía de que esa empresa pueda hacer frente al tipo de contratación que se le está exigiendo. Si nosotros ya partimos de que contratamos con una empresa que le falta ese requisito, de alguna manera estamos aportando un riesgo innecesario, que en este caso... Y lo que dice el informe es que no se cumplió lo que usted está diciendo, que hay dos empresas, ¿no? Soluciones y gestiones, ¿no? En las 15 primeras empresas por importe, hay 6 que no cumplen este requisito. El informe, además, eso sí, reconoce que no eran condiciones fáciles las que se enfrentaban las administraciones en ese momento, porque es verdad que estábamos en plena pandemia, había mucha urgencia por recabar material, no era fácil conseguirlo en el mercado, pero sin embargo no se entiende esos contratos porque no estaban tampoco siquiera vinculadas con la actividad sanitaria, ¿no?
Sí, el informe deja constancia de la situación sanitaria, incluso da aportes de la cifra de contagios y a la vez, indudablemente, el sistema de contratación pública que se vivió fue a ciertos niveles diabólicos. O sea, no existía oferta, había que buscar contratistas posibles de una manera muy dificultosa, había mucho incumplimiento. Pero bueno, este no es un tema que exima del requisito de capacidad. O sea, lo lógico es que uno acuda a una empresa siempre que pueda de alguna manera dar una garantía de éxito en cualquier contrato. ¿Y este informe ya se había presentado y se tumbó por parte del Partido Socialista y de Nueva Canarias? Y ahora sí sale adelante, 2 años después. Este informe se llevó a pleno en julio del año 22. Previamente, nosotros tenemos un sistema donde previamente se aprueba un proyecto de informe que se le manda al fiscalizado para que el fiscalizado pueda alegar. El informe fue aprobado por unanimidad en esa fase, en la fase de proyecto, que es, si no recuerdo mal, fue en el mes de marzo del 21, y después, en julio, se llevó el informe definitivo, una vez valoradas las alegaciones aportadas, y ahí se denegó por mayoría. Vamos, no se aprobó por mayoría. Claro, y ahora, sin embargo, este nuevo informe se va de nuevo al Parlamento, ¿no? Este informe, nosotros con cualquier tipo de informe, nuestra obligación como órganos asesores del Parlamento es remitirlo al Parlamento. Se remite también por condiciones de cooperación al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, y bueno, ya nosotros nos han pedido informes, partes de este informe, pues tribunales, que a todo el mundo, todos los que han pedido con título habilitante suficiente para el informe se les remite, pero en cualquier caso, una vez el informe haya sido recibido por el Parlamento, nosotros lo publicamos completo en la página web, con lo cual será accesible para todo el mundo. Pues estaremos pendientes de este informe. Además, el propio Pedro Pacheco tendrá que acudir a la comisión, como siempre suele hacer, para presentarlo con detalle, ¿no? Sí, nosotros tenemos una comisión específica, a diferencia de otros años, debido al volumen de informes que se elabora. Hay una comisión específica en esta legislatura de la Comisión de Relaciones del Parlamento con la Audiencia de Cuentas. Yo voy allí, comento el informe, hay intervenciones de todos los portavoces de los grupos, yo doy contestación a las dudas que se puedan plantear, pero vamos, yo lo que hago es presentar el informe aprobado por el Pleno de la Audiencia. A posteriori, sí es importante que el Parlamento adopte una serie de resoluciones dentro de su función de control político. Valora o no valora el informe, por lo general siempre es la valoración en general es positiva, y adopta una serie de, se llama instar al Gobierno a que arregle esto, en base básicamente a las recomendaciones que nosotros incluimos en el informe de mejora de la situación de gestión. Bueno, pues le agradecemos mucho a Pedro Pacheco que nos lo haya explicado. Es un asunto complejo también la labor que hace la Audiencia de Cuentas, en la que lleva además Pedro Pacheco tantos años al frente. Gracias por atendernos. Muchas gracias y buenos días a todos.